muy buenas a todos. Mi nombre es Guillermo Sánchez y voy a hablaros del segundo vídeo que he propuesto de los tres para esta conferencia de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En el vídeo anterior, mi compañera Ledo Rontegui estuvo hablando sobre qué es el sistema nervioso autónomo, su relación que tiene con el estrés y la medición de esta disrupción en el estrés que causa en el cuerpo a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y qué variables son más importantes o eminentemente importantes medir para su detección. Entre ellas el dominio, seguramente os habrá quedado claro que el dominio de tiempo es una de las que más vamos a usar. Pues bien, yo quiero empezar mi charla con una perspectiva un poquito más compleja de lo que es un sistema dinámico complejo aplicado a las ciencias del deporte. Entonces quiero tocar brevemente un aspecto diferente de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, desde la complejidad o métodos no lineales, y el papel en la fisiología humana y en muchos procesos de la naturaleza que entran en juego, entre ellos la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Así que espero que en cierta medida despertar la curiosidad en todos vosotros ante esta perspectiva y que de motu propio busquéis información al respecto para poder entender mejor el fenómeno de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Pues muy bien, en la charla, en estos 25 o 30 minutitos de charla, entraremos a definir un poco lo que es un sistema complejo y las dinámicas no lineales. Hablaremos de las bases bibliográficas, y la relación que tiene la variabilidad de la frecuencia cardíaca con la salud y el deporte y la utilidad que hay en este deporte, terminando por un punto bastante interesante, que es la controversia de distintos artículos y por qué esta controversia se suele dar, ¿vale? En gran medida, lo que venimos un poco estudiando este fenómeno de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como muchos otros fenómenos que pasan en la naturaleza, el estudio de las señales biológicas no puede ser entendido desde la perspectiva reduccionista que hemos llevado durante tantos años en el estudio, atomizando el contexto y separándolo del medio, ¿vale? Entonces no estoy criticando a la ciencia mecanicista ni a Newton, que tantos beneficios a la humanidad ha dado, pero simplemente quiero decir que llega un punto en que este tipo de ciencias no explica ciertos comportamientos que pasan en organismos y a distintas escalas. Entonces, gracias a esto y gracias a una perspectiva que se abre en la ciencia de determinismo y de dinámicas no lineales, podemos comprender en cierta medida comportamientos que antes no se podían explicar y son otro tipo de ciencias las que van emergiendo, como por ejemplo la biología de sistemas o la psiconeuroinmunología, que son disciplinas que intentan utilizar la interdisciplinaridad para crear una transdisciplinaridad, o sea, una ciencia única que explique procesos a distintas escalas, ¿vale? Como representa bien en esta diapositiva, a más nos movemos hacia la derecha en nuestra línea, más complejo es el sistema, menos predecible es y más incertidumbre crea. Pues bien, para poder definir estas cosas tenemos que empezar a definir lo que es un sistema. Un sistema no es más que un conjunto de elementos o procedimientos que regulan un funcionamiento dado. Los sistemas simples son sistemas que están compuestos por pocas partes, se relacionan entre ellas de forma directa y basta entender sus partes para darse cuenta del funcionamiento. Por ejemplo, una palanca tan sencillo. Un sistema complejo, sin embargo, es un sistema que puede estar incluso formado por otros sistemas o supersistemas o subsistemas que se relacionan entre ellos y que tienen distintos componentes. De tal manera que estas partes que se conectan entre sí y los vínculos que guardan entre ellas generan una información adicional y un comportamiento emergente que no tiene por qué el output de ese sistema ser la suma de sus partes. Así pues, la diferencia que quiero que entendáis entre un sistema complejo y un sistema complicado es que un sistema complejo y complicado, la diferencia puede ser entre un coche y una persona. Ambos tienen muchísimas partes y se conectan entre ellos, pero sin embargo, una persona, como podemos tener a esta persona, chico de Sierra Leona que ha sufrido los horrores de la guerra, puede seguir jugando al fútbol a pesar de que le falte una de las partes de su sistema. Un coche, me temo que no podría seguir con su transcurso si le falta una rueda. Entonces, bueno, la capacidad que tienen estos sistemas es la de reorganización y la capacidad de emerger un comportamiento igual o diferente ante situaciones diferentes. Muy bien.
Así pues, dentro de los sistemas dinámicos encontramos dos tipos de sistemas: los sistemas dinámicos lineales, que son aquellos que la solución también es una suma de las partes, también es una solución más, ¿vale? Y en este sentido son fácilmente predecibles y los outputs son proporcionales a sus inputs. Los no lineales, por otro lado, en los sistemas lineales, por ejemplo, para que se quede bien entendido, cumple un principio de superposición. Por ejemplo, si yo aumento por 2 la fuerza en esta ecuación, aumenta por 2 de forma proporcional la aceleración en esta ecuación. Muy bien. Los sistemas dinámicos no lineales no se rigen por un principio de superposición y sus outputs no son proporcionales a los inputs. Por ejemplo, doblar la carga del entrenamiento no supone doblar la adaptación de un sujeto. Para que me entendáis un poquito mejor, estos sistemas normalmente son difíciles de modelar y de predecir y presentan una altísima sensibilidad a las condiciones iniciales. Aquí os he preparado un pequeño vídeo de un péndulo doble, que es un péndulo que es un sistema no lineal, pues, de los más sencillos que hay, y verán ustedes como el mínimo cambio inicial de sus variables va a provocar que en un momento determinado la trayectoria de ese péndulo se vuelva caótica con respecto a su homólogo de la izquierda. Fijaos que hay un momento que se llama horizonte de predicción donde cambia por completo. Bien, esto es lo que caracteriza a un sistema dinámico complejo y un sistema dinámico sobre todo no lineal. La teoría, todo lo que engloba todos estos postulados son la teoría del caos determinista. Pues muy bien, ¿y qué pasa a nivel biológico, a nivel fisiológico? Pues bueno, hay muchísimos procesos a nivel fisiológico en diferentes escalas que llevan un sistema dinámico no lineal, o sea, una teoría o un comportamiento no determinista, ¿vale? La replicación del ADN, la transmisión de las neuronas, la respuesta inmunológica, la respiración, la marcha, todos estos podrían darnos una gran cuenta de que estamos a distintas escalas y se pueden organizar con fórmulas o con postulados que son parecidos. ¿Y dónde encajamos al latido cardíaco? Bueno, quiero que vean y quiero que conozcan una figura, que es la figura de los atractores. Es una figura geométrica a la cual se aproxima el comportamiento de una variable dentro de un sistema y se representa en el espacio. Las dos primeras figuras que ven aquí, la figura de la izquierda es un atractor sinusal, es un péndulo que se va moviendo en el espacio y tiene un ritmo constante, definida por un periodo y una amplitud dada. Y realmente lo que genera el atractor es un círculo, ¿vale? Y es bastante fácil de predecir y es un sistema dinámico lineal. Lo que vemos en la figura de la derecha es una secuencia de valores de la señal donde la diferencia entre cada uno de los valores es la misma. Lo que va a generar es un punto, ¿vale? Ese atractor formará un único punto muy fácil de predecir. Sin embargo, cuando vayamos a la variabilidad de la frecuencia cardíaca, vamos a encontrar un fenómeno que se llama atractores extraños. Esto es una representación de un sistema tremendamente sensible a cambios mínimos iniciales en sus variables. No son figuras anárquicas o sin sentido y su trayectoria no está en cualquier lugar. La zona donde hay mucha probabilidad de donde se encuentra el sistema se llama zona de atracción, que son estas zonas más oscuras. Pues bien, en estos tres postulados vemos como la figura de la izquierda es una figura muy anárquica, la del centro es una figura donde está mucho más concentrada y la de la derecha prácticamente se parece mucho al punto que podríamos tener arriba en el atractor. Estos señal indican tres corazones diferentes. El primero es un corazón sano, el segundo es un corazón cardiópata y el tercero es un corazón que está a punto de morir. Lo que viene a identificar y lo que mejor identifica esto es la pérdida de variabilidad, la pérdida de adaptabilidad, la pérdida de impredecibilidad de la señal. Por lo tanto, los sistemas biológicos, la capacidad de ser impredecible o la capacidad de adaptarse va muy de la mano con esa variabilidad de la frecuencia cardíaca. Bueno, pues en esta misma línea, ya metiéndonos en el campo de la salud y después iremos al deporte, pasa lo mismo. La enfermedad es un fenómeno que afecta a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. La diabetes, con respecto a un sujeto sano que tenéis abajo, en esta diapositiva, en un gráfico de dispersión de Poincaré, el gráfico de la derecha es un gráfico de una persona que es diabética con respecto a una persona sana. Hay índices para saber el riesgo de posible infarto agudo de miocardio con distintas variables en el dominio temporal o incluso en la longevidad. Se ha visto
cómo la variabilidad de la frecuencia cardíaca va bajando progresivamente hasta un punto, un nadir, un mínimo cambio aquí que deja de ser lineal y forma una línea cuadrática. Lo que vemos aquí es que a partir de esa edad, si tú quieres seguir siendo longevo, parece que las personas más longevas guardan una relación positiva con el mantenimiento del sistema nervioso parasimpático. Por lo tanto, está relacionado con la longevidad. Pues bien, el deporte no está exento de ello. El deporte al final es otro ámbito completamente diferente, pero que podemos utilizarlo para mejorar nuestra condición como medidores de la carga de entrenamiento, por ejemplo. Las aplicaciones principales son conocer el estado de la salud y la adaptación del deportista, cómo afecta el entrenamiento a la regulación del sistema simpático vagal, conocer la asimilación de las cargas de entrenamiento en un trabajo a corto plazo, por ejemplo. Se está utilizando mucho ahora la respuesta aguda de la variabilidad de la frecuencia cardíaca post-esfuerzo para medir la carga interna del mismo, como señal de alarma de fatiga junto a otros marcadores durante procesos agudos de entrenamiento, procesos duraderos de entrenamiento, o como modulación de los dominios simpáticos o parasimpáticos individuales de los sujetos en diferentes situaciones, por ejemplo, antes de una competición, en un periodo de enfermedad, en un periodo de viaje, donde obviamente no vamos a sentirnos afectados. Muy bien, en este sentido, vamos a hablar ahora en el deporte de distintas respuestas agudas, respuestas a corto plazo y respuestas a largo plazo. En lo que respecta a la frecuencia cardíaca, la variabilidad de la frecuencia cardíaca es una respuesta aguda, es que durante los esfuerzos la variabilidad prácticamente tiende a desaparecer. A mayor intensidad es una menor variabilidad. Si se dan cuenta de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que se encuentra en esta imagen, la parte de arriba es un sujeto en reposo, la parte de abajo es un sujeto que acaba de hacer un ejercicio durante un ejercicio muy intenso. Y verán que los resultados a nivel parasimpático son sumamente increíble, ¿no? El cambio que hay de una a otra. Bien, en el grupo de José Naranjo encontraron, el grupo de investigación que llevan ellos, encontraron que la brevedad post-esfuerzo es un buen indicador de la recuperación y de la carga interna de una sesión y que es dependiente de la intensidad. En este estudio vieron como tres grupos, o el mismo grupo hizo tres intensidades diferentes y la intensidad que está más cerca del consumo máximo de oxígeno fue curiosamente, la intensidad que tuvo una pendiente de menor recuperación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Lo mismo pasa con un fueron sujetos de bádminton de élite jugando varios partidos en un día, donde la variabilidad de la frecuencia cardíaca post esfuerzo empezó a bajar conforme los partidos aumentaban. Por lo tanto, si esto es así, significa que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un muy buen indicador de la carga interna. Por otro lado, también se asocian a otros marcadores de estrés o de fatiga. Por ejemplo, se asoció que la pérdida de SDNN después de un periodo de un día en jugadores de élite de bádminton muy intensos estaba asociado a pérdidas o aumentos del daño muscular o a aumento de la fatiga general o incluso a pérdidas a nivel neuromusculares del salto vertical. Por otro lado, como he dicho también, la duración del esfuerzo también puede tener una implicación alta en la recuperación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca después de un periodo de alta intensidad. Aquí, en este estudio, hicieron distintos protocolos de alta intensidad y en concreto, el estudio que más tardó en recuperar la variabilidad fue el estudio que más volumen de trabajo tuvo y casi 24 horas tuvieron que estar para la recuperación de la variabilidad. La diferencia entre este estudio y el otro estudio quizás, y es por lo que la variabilidad no se recuperó en 24 horas teniendo un esfuerzo de 30-30 parecido al esfuerzo que proponían en el otro estudio, es posiblemente el volumen de trabajo que fue mucho mayor. Así pues, hay otras respuestas a corto plazo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por ejemplo, las adaptaciones en los primeros días de altitud, donde baja bastante y se ve en reposo, durante un periodo de aclimatación a altitud, donde la variabilidad se recupera e incluso sube, y el wellness también sube, está relacionado con ello mismo. Después de un periodo de adaptación al calor, donde aumenta la variabilidad de la frecuencia cardíaca y aumenta la variabilidad post-esfuerzo, e incluso en momentos, como hemos nombrado anteriormente, de situaciones
interesantes como días previo a partido o días post partido o incluso en enfermedades, no prediciéndolas, pero sí después de esa enfermedad hasta que se recupera. Muy bien, pues lo más interesante ahora, sobre todo, es ver estas respuestas a largo plazo. ¿Qué nos dice la ciencia en la respuesta a largo plazo en el deporte, sobre todo? Bueno, la respuesta a largo plazo normalmente tenemos que entender que el ser humano al final, el nivel que tiene de entrenamiento también va a aumentar el nivel de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Los deportistas más entrenados tendrán mayor variabilidad de la frecuencia cardíaca que los menos entrenados, o los élites también tendrán niveles mayores que los deportistas entrenados. Por lo tanto, para estresar a estos sistemas necesitamos cargas de trabajo mayores y la respuesta, por lo tanto, es dependiente de la adaptabilidad, y es totalmente comprensible que un deportista tenga mayor capacidad de adaptación porque su vida se trata de eso, ¿no? De un deportista de élite se versa en eso. Por lo tanto, es entendible que las respuestas a largo plazo en los estudios, dependiendo de la muestra, también sea diferente. En este caso, en personas que son recreacionales, adultos recreacionales que entrenaron durante 8 semanas, mejoraron. O sea, hay una tendencia muy bonita en que la mejora de la variabilidad de la frecuencia cardíaca medido con el logaritmo neperiano de la RMSSD aumenta conforme el porcentaje de aumento también disminuye el rendimiento, aumenta el rendimiento y disminuye el tiempo en una carrera de 10 kilómetros en este tipo de personas. Por lo general, como lo explica en este metaanálisis, la frecuencia cardíaca o la variabilidad de la frecuencia cardíaca post ejercicio y de reposo después de un periodo de entrenamiento es el aumento en la mayoría de los sujetos. Sin embargo, estas respuestas también pueden ser pueden ser perjudiciales si no se controla. Una bajada acusada de la variabilidad de la frecuencia cardíaca previo a un periodo de competición podría ser poco recomendado, sobre todo si se asocia con otro tipo de marcadores, como por ejemplo en este caso, en el estudio de Plius de 2016, donde se encuentra o se diagnostica un non-functional overreaching en este atleta, que cayó enfermo, volvió a aparecerle un virus del Esper-Foster. O sea, a este atleta pudo competir, pero en unas condiciones muy malas de rendimiento. Y se ve que hay una bajada de variabilidad de la frecuencia cardíaca con respecto a su homólogo brutal. Pues bien, sin embargo, claro, cuando entrenamos a deportistas muy de élite, nos encontramos, cuando vemos estos estudios, que no son los que abundan en la literatura, encontramos que durante el periodo cercano a la competición hay reducciones de la variabilidad de la frecuencia cardíaca por lo general, como es en este caso, en el estudio de Stanley 2015 o el Plius 2013, viéndolo en remeros de alta competición, donde la mayoría de ellos la variabilidad cardíaca baja en los días o el día previo a la competición. Explicaremos por qué se puede producir este fenómeno, pero ya os anticipo que puede ser algo perfectamente normal. También podemos encontrar en otros estudios, no hay mucho respaldo sobre ello, pero hay un functional overreaching hablado por Lemaire en el 2013, donde hay un aumento de la HRV con respecto a una bajada del rendimiento. Lo que está pasando aquí ahora mismo es que hay una bajada de la frecuencia cardíaca en reposo y hay un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto puede deberse, como vamos a ver ahora, este postulado, el functional overreaching, puede deberse a un fenómeno que se conoce como fenómeno de saturación del sistema nervioso parasimpático. El fenómeno de saturación puede darse en atletas muy entrenados, es raro, y lo que quiere decir básicamente es que si en el gráfico nos desplazamos hacia la derecha, en principio mejoramos el rendimiento. O sea, a mayor nivel de rendimiento de entrenamiento, mayor parasimpático. Pero hay un punto donde a partir del cual esta función deja de ser lineal y pasa de ser potencial. A partir de ese punto, la frecuencia cardíaca, cuanto más baja es, no implica necesariamente mayores niveles de variabilidad de la frecuencia cardíaca. Esto puede venir dado por una saturación de los receptores de acetilcolina en los miocitos cardíacos. Es un fenómeno raro, pero que los trabajos que lo respaldan son bastante sólidos. Sin embargo, la reducción de la frecuencia cardíaca en periodos cercanos a la competición es algo bastante normal, debido a que puede ser debido a la distribución de las cargas en el periodo de tapering. Tener en cuenta que la mayoría de los estudios o la mayoría de los deportistas entrenan aumentando el volumen previo a semanas muy previas, 4, 5, 6 semanas antes de la competición,
y reduciendo un poco esa intensidad, y cuando llega el tapering bajan mucho el volumen y aumentan mucho la intensidad. Esto hemos hablado antes, que la intensidad es un factor muy importante en la reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y que con sesiones de HIIT podemos reducir drásticamente esta variabilidad hasta 24 y 48 días. Entonces, bueno, es algo a tenerlo en cuenta, la distribución de estas cargas. Otro factor es uno de los que más considero importante, que es el aumento de los factores estresantes. O sea, aumenta los factores estresantes por la cercanía de la competición. Y es un estado completamente normal de que el sistema nervioso simpático aumente y cobre protagonismo, porque te encuentras frente a la batalla que vas a llevar a cabo y que te has preparado durante muchas semanas y meses. Y bueno, esto por lo tanto no debe ser entendido como algo negativo, podría ser perfectamente un marcador bastante positivo siempre que el resto de los marcadores de rendimiento vayan hacia arriba, y por eso es muy importante quizá acompañar como veremos más adelante, acompañar estas mediciones de variabilidad cardíaca con otro tipo de marcadores. Por lo tanto, al final lo que encontramos en los estudios es que bueno, hay gran variabilidad de respuesta, es normal. El comportamiento que sigue la variabilidad es un comportamiento de caos determinista y no lineal, y necesitamos ser más específicos y tener bastante más variables para poder darle un sentido y no malinterpretar las mediciones. Así que, sin embargo, a partir de aquí, quiero dejar claro que todavía a día de hoy no hay un consenso claro de cómo medir la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En muchos casos, tenemos dudas si medir en reposo o en ejercicio, en la posición corporal, el momento del día. Ya lo hemos comentado anteriormente, pero quiero hacer un poquito más de hincapié porque esto nos va a llevar al siguiente nivel. Entonces, voy a hacer un repaso donde nosotros proponemos hacer mediciones en reposo o después del ejercicio para ver fatiga o carga interna, tumbados o y sobre todo sin condiciones de laboratorio, que son agentes estresantes. Preferiblemente el momento del día puede ser, pues, ojalá podría ser el sueño, y si no, durante el despertar, que es bastante más cómodo. La duración, pues si puede ser toda la noche, mejor para ver un estado basal completo. Si no, pues a la hora de despertarse durante 5 o 10 minutos de medición es un buen medidor. Las variables, nosotros preferimos, hay muchos autores que han decidido hacer, bueno, pues una recopilación de variables, y algunos de ellos proponen el cociente de variación o rollings semanales. Nosotros preferimos variables más sencillas, como son logaritmo de periodo de la RMSD, como predominio parasimpático, o el estrés score como predominio simpático, ya que estas variables de cociente de variación y los rollings podríamos estar cayendo en el reduccionismo excesivo de lo que es la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, si lo quieren utilizar como acompañamiento porque no hagan mediciones diarias, me parece correcto, pero siempre acompáñenlo de valores diarios de estos parámetros que sin duda son los que mejor se comportan. El análisis estadístico es súper importante y lo veremos en el módulo 3. Es preferible la estadística inferencial por la naturaleza de los datos, por el bajo número de la muestra, por el gran coeficiente de variación que representa cada una de las variables, y sobre todo que sea una muestra individualizada. También es muy importante el proceso de señales y el procedimiento que se haga de las señales para evitar artefactos o ruidos. Hay programas muy válidos como Cubio o aplicaciones como Artifact, o incluso ya hay aplicaciones móviles que te permiten muchísima dinamismo a la hora de poder medir a otros grupos de deportistas o grupos grandes de deportistas, como son el Elite HRV o algunas otras de pago, que tienen un buen sistema de filtrado. Las medidas diarias, semanales o cada 3 días, yo intento que siempre sea diaria, ¿vale? Y hablaremos en el siguiente nivel de cómo poder hacer una medición diaria de forma integrada y con bastante consistencia. Y por último, la medición aislada o no. Bueno, lo normal es que no, y el contexto es la clave. El contexto es la clave porque necesitamos medir otro tipo de variables, como es el humor, como es el sueño, o la fatiga, el salto vertical, la RPE o la propia carga externa de trabajo, para mejorar la interpretación de estos datos. Por lo tanto, y cierro ya el debate aquí y la charla, diciendo que al final lo que intentamos con toda esta carga propuesta de entrenamiento cuando entra el deportista no es un fenómeno lineal, no llega al rendimiento, no aumenta la carga y aumenta su rendimiento. Utilizo la metáfora de la caja negra para saber y para explicaros que aquí esta caja negra es algo que no sabemos cómo las partes interrelacionan entre ellas, y lo mejor que podemos hacer es medir en distintos ámbitos, ¿vale?
para poder tener una mejor idea de la carga interna y por lo tanto poder manejar mejor el rendimiento. Así pues, me despido ya de vosotros, muchísimas gracias, os espero en el módulo 3 donde hablaremos de cómo integrar todas estas variables en un control de cargas, hablaremos un poco de estadística porque es muy necesaria para entender un poco hacia dónde nos movemos y pondremos casos de nuestros propios donde tomamos decisiones en base a distintas situaciones. Así que muchísimas gracias por la atención y espero veros, espero que me escuchéis en el módulo 3. Gracias.